En términos generales, tenemos que destacar que la gallina actual o las aves en forma actual están compartiendo sus rastros desde sus ancestros a partir del el famoso Gallus gallus, que es el gallo silvestre asiático, que es de donde se dan pues los primeros datos o inicios de las especies domésticas, las aves domésticas, de tal manera que todavía a partir de su proceso evolutivo, todavía han tenido o tienen más bien sus rasgos físicos y conductas desde sus ancestros, todavía las siguen manteniendo, de tal manera que incluso las líneas comerciales actuales que se han desarrollado para hacer más productivo el sector avícola en el país y en el mundo, todavía siguen conservando algunos rasgos de comportamiento como lo vamos a ver ahorita. Y bueno, ahí van a ver una imagen que es lo más acercado que se tiene del famoso Gallus gallus, ¿sí? Dentro del genoma que tienen una importante capacidad adaptativa donde también pues se adaptan a medios adversos o a medios muy tecnificados, como ven en las imágenes. Hay animales de pastoreo que todavía las aves rurales, las aves que se desarrollan en sistemas actuales que se están creciendo mucho a partir de las nuevas tendencias de los productos inocuos. Van a ver un poquito más adelante este asunto. Y bueno, también la cuestión tecnificada, ¿no? De tal suerte que tienen esa gran capacidad adaptativa. Y bueno, en términos históricos, se estima que a partir del sudoeste de Asia, en el año 8000, los egipcios las utilizaban, las aves, pues nada más para ceremonias religiosas. Y en términos de la explotación avícola nacional, pues antes de la colonización en América no había estas especies avícolas, fueron traídas por parte de nuestros colonizadores desde Cristóbal Colón. Cuando se llegó al nuevo continente fue cuando empezó a darse a conocer la especie avícola en el país y en el mundo, perdón, en América. Y bueno, de esto ha dado una gran variedad de animales con diferentes formas, con diferentes colores, diferentes plumajes, que vienen a dar un mosaico pues de variedades de aves, desde las aves de combate, las aves que se explotan a nivel intensivo, las famosas aves cuello desnudo, que son muy comunes en algunas comunidades rurales y que también tienen una gran capacidad de adaptación y de resistencia a ciertas enfermedades, de tal suerte que, bueno, todo esto ha venido a darle una gran diversidad de tipos de aves en el país, ¿no? Y bueno, en términos de su comportamiento, las aves tienen una cualidad muy importante, que tienen una visión casi completa de 360 grados, de tal manera que eso da un poquito su forma de actuar. Ustedes van a ver más adelantito cómo las aves tienen también una cualidad. Las aves tienen una visión tricromática, que por suerte ellas son atraídas por los colores vivos, los colores fuertes, de tal suerte que los alimentos que se proveen o que se vayan a proveer en este nuevo esquema de producción orgánica tiene que ser de ese tipo de alimentos atractivos. Yo me fijo experiencias de hace muchos años que las señoras en los pueblos renegaban mucho con las gallinas porque les terminaban las flores, les terminaban los chiles piquines, les terminaban las aves, las plantas que estaban más verdes retoñando, porque bueno, tienen esa cualidad pues de adaptarse y de percibir los colores más vivos que existen en la naturaleza. Y la otra, que tienen un oído muy desarrollado, tienen una capacidad auditiva muy fuerte, de tal suerte que se estima que su capacidad auditiva es tan delicada que tienen capacidad de oír sonidos por abajo de los 50 hectohertz, por arriba de los 15,000 hasta 20,000
De tal suerte que en muchas granjas, incluso es una indicación o es una condicionante actual de que se eviten al máximo los ruidos fuertes en las explotaciones avícolas. De hecho, en algunas, si algunos han participado o han estado trabajando, han ido a visitar algunas granjas, está prohibido el uso de los claxons. En algunas granjas incluso se estila el tenerles un radio prendido todo el día para tenerlas acostumbradas a ciertos sonidos, ciertas condiciones que le pueden ocasionar un estrés. O ha habido casos en donde con el simple hecho de un silbido fuerte se ocasiona una situación que se llama cólera en las aves, que no es la enfermedad, sino es una cólera por estrés, y desgraciadamente se dan unas mortalidades muy altas, de tal suerte que ahí partimos, pues, en donde empezamos a analizar su forma de ser, sus comportamientos, tiene mucho que ver para posteriormente implementar nuestros sistemas de producción. Otra de las cosas es que son muy, su aparato más sensible que tienen, o su sentido, es en el pico, y en ellas son muy sensibles a ciertas consistencias de los alimentos. Y una de las cosas que en el caso de agricultura orgánica, se los comento desde ahorita, está prohibida el cercenar el pico a las aves, que es una práctica que en algunas granjas avícolas se utiliza para evitar situaciones de canibalismo, también para eficientar también el aporte de alimento, porque al cortar la parte superior del pico, la parte inferior queda libre y tienen mayor capacidad de levantar alimento en los comederos. Entonces, esa es una de las situaciones que desde ahorita tenemos que empezar a registrar, pues, que no está permitido de entrada, debido a que se está atentando contra la sensibilidad que tienen en el pico. Otra de las cosas, también son muy sensibles a las sustancias, a los malos olores, de tal manera que las aves son muy sensibles a alimentos que están contaminados, que están echados a perder, alimentos que tienen cierta contaminación. Entonces, esa es una de las cualidades que también hay que empezar a observar, el tratar de no darles alimentos que les ocasionen malos olores o que se putrefacten rápidamente, de tal suerte que la gallina no va a consumir el alimento que le estamos proporcionando. Y bien, también igual, otra de las situaciones que tenemos que observar o cuidar mucho es que una de sus comportamientos, que, como les repito, son comportamientos desde que ellas empezaron a desarrollarse como especie, que conservan. Entonces, estos comportamientos, una de ellas es la limpieza general, el acicalamiento que le llaman, y tienen ellas en la parte superior de la cola la famosa glándula uropigia, que es la que secreta cierta sustancia para de alguna manera lubricar sus plumas, de tal manera que hay que tener cuidado, pues, de que estos animales estén siempre con el espacio suficiente, que no estén amontonadas, para poder expresar su comportamiento de acicalamiento natural. Bien. Una de las cosas que las caracteriza es que todo el tiempo se mantienen despiertas durante el día, y exploratoria es una actividad en la que todo el tiempo, cuando se están en áreas de apacentamiento, en áreas de pastoreo, todo el tiempo están explorando, están tratando de sacar gusanitos, mayatitos, todo tipo de alimento de la que se proveen ellas. Y es una de las cosas que hay que observar cuando vamos a implementar un sistema de producción orgánica. Actualmente hay diferentes formas, y bueno, en términos generales, su comportamiento general es que todo el tiempo están tratando de alimentarse. Casi el 95% de su comportamiento es para estarse alimentando. Es una de las situaciones que se observan, por ejemplo, en las granjas industrializadas o en las granjas intensivas, que incluso les prenden la luz para que estén continuamente alimentándose y aumenten su eficiencia productiva. Desde ahorita se les comenta, en el caso de la producción orgánica está prohibida
iluminación artificial nocturna. Hay ciertos parámetros de medición a los cuales la iluminación es permitida por ciertos periodos de tiempo, no como en las granjas avícolas, que incluso ya se está tratando de reglamentar el uso de los famosos reguladores de crepúsculo que tienen las granjas productoras de huevos, sobre todo para propiciar pues la producción intensiva de huevo. En este caso no está permitido pues que se utilicen sistemas artificiales de alimentación, porque incluso la luz artificial también durante la noche les estimula la glándula pituitaria para producir, liberar las hormonas que tienen que ver con la producción del huevo, ¿no? Una de las situaciones también es que es un comportamiento de ellas natural, es eso, el cuidado corporal, que es una cosa es el acicalamiento y otra cosa es el baño de arena. Es muy recomendable, o se recomienda, sobre todo cuando vamos a tener gallinas, que no vamos a tener la oportunidad de darles un espacio grande donde ellas puedan acicalarse con tierra natural. Se recomienda que en las granjas o en las naves donde las tenemos alojadas se puedan implementar este tipo de areneros para que ellas acudan a liberarse de ciertos parásitos. En fin, eso es uno de los comportamientos naturales de ellas. Estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque una de las cuestiones básicas de la producción orgánica, sobre todo en especies animales, el principio básico es el bienestar animal. Ahorita estamos muy de moda en este asunto con la famosa ganadería sustentable, la cual tiene que ver con el que no atentemos el ambiente y igual demos las condiciones necesarias a los animales sin atentar contra sus comportamientos naturales, sin atentar contra su naturaleza. Cada una de las especies tiene sus comportamientos, de tal suerte que ese es uno de los principios en los cuales tenemos que basarnos. Desde ahorita se los comentamos, ¿no? Bien, la otra es, tienen una gran capacidad de estar alimentándose debido a su metabolismo tan acelerado que tienen diario. Ellas tienen la necesidad de estar diario alimentando. Se estima que una gallina adulta más o menos se consume de 150 a 200 mililitros al día. Y se estima también que acuden al bebedero promedio 30 veces por día, de tal suerte que tenemos que asegurar que el agua siempre sea un agua limpia, sobre todo que sea un agua que sea de buen sabor. Acuérdense lo que les comenté, son muy delicadas las gallinas para aguas putrefactas, sobre todo el sabor. Que los productos que utilicemos, en el caso de que se permitan algunas cosas, se los voy a comentar en la cuestión orgánica, de que no modifiquen mucho el sabor del agua. Hay sincronización entre ellas, las aves siempre primero toman agua las más adultas, las más grandes, por eso es importante en la hora de distribuir comederos, bebederos, tratar de darle lo suficiente para que no haya las famosas situaciones de jerarquía por tamaño. Incluso eso ocasiona pues que algunas aves no consuman adecuadamente el agua necesaria. Entonces es importante también hacer procesos de entrenamiento de las aves cuando vayamos a utilizar este tipo de comederos automáticos para que ellas se vayan acomodando y vayan acostumbrándose a que el agua la van a proveer de este tipo de bebederos, no así en este tipo de bebederos que son de cuchara, perdón, o son de galón específico. Si se fijan, el pico de esta ave está recortado, lo cual también dificulta el que se esté alimentando. Otro comentario, está prohibida también la descrestación. Eso de las cosas que no debe de suceder en algunas explotaciones, se usa descrestarlas, no se permite. ¿Por qué el pico también? Porque esto le permite a ellas ser más ágiles a la hora de acostumbrarse al bebedero, ¿no? Otra de sus cualidades es que también cuando duermen profundamente y duermen a nivel de perchas, y las perchas que son como las que ven aquí, pues vean cómo no necesariamente tienen que ser muy sofisticadas. Los que sean de rancho, los que viven en rancho, vean cómo las gallinas a partir de ciertas horas de la tarde empiezan a subirse a las ramas
Y si se fijan en los tamaños de aves, sí, generalmente el rango social se da entre las aves mayores, son las que se suben más arriba, los gallos generalmente son los principales. Eso se observa generalmente cuando tenemos esa cualidad de observar en el rancho, vean cómo cuando se empiezan a subir. Por eso es importante también que las perchas sean lo suficientemente adecuadas. Se estima que cada percha debe tener más o menos entre 40 y 60 centímetros de distancia y se estiman entre 30 y 20 centímetros de percha por gallina, de tal suerte que tenemos que tener las suficientes perchas para que no haya amontonamientos, para que no haya peleas entre ellas por los lugares escogidos, porque tienen otra cualidad, casi siempre se ponen en el mismo lugar. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener presentes a la hora de establecer una explotación de este tipo, ¿no? Otra de las situaciones que tiene que ver mucho con el asunto este de los sonidos, son muy reactivas, son muy asustonas. A cualquier indicio de peligro se espantan, se estresan, de tal suerte que, bueno, por aquí vamos a ver adelantito el por qué las estirpes recientes o se han hecho selecciones genéticas para minimizar un poquito esta cualidad que tiene de la famosa huida al menor riesgo. Acuérdense que ven casi 360 grados, de tal suerte que son animales que están siempre alertas a cualquier cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que esa reactividad les provoque estrés, que lógicamente pues se reduce su producción, se reduce su capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que ver este asunto, el tenerlas siempre tranquilas, que no estén expuestas a situaciones de estrés como aquí, ¿verdad? Este tigrito quiere echarse un buen caldito de pollo, en fin. Entonces, es parte de las situaciones que tenemos que ir viendo, ¿no? Y lo que les comentaba hace rato, en razón de esto, es como se han ido seleccionando las famosas estirpes genéticas industriales que últimamente se han ido evolucionando. Yo recuerdo que anteriormente, por ejemplo, una gallina ligera no era tan ligera como las actuales, llegaban a pesar 2,5, casi 2,200. Ahorita hay gallinas de 1,800, no llegan a los 2 kilos, lo cual les da una condición de que son más asustonas, son más reactivas, son más nerviosas, son más propicias al estrés. Sobre todo las gallinas de las famosas Leghorn de pluma blanca, generalmente son gallinas que son muy delicadas hacia situaciones de estrés, ¿no? Y luego vienen las semipesadas, que bueno, tienen menor reactividad hacia situaciones de estrés y por la misma condición corporal han sido seleccionadas para que sean menos reactivas, que sean más tranquilas, lo cual tiene que ver, como les comentaba, con sus promedios de producción. Al ser animales menos estresados, menos estresantes, tienen mayor capacidad de estar tranquilas y tienen una mayor calidad de la homeostasis. Para los que no son veterinarios o no están en el área que están en esta conferencia, la homeostasis es cuando nosotros tenemos todos nuestros niveles orgánicos óptimos para producir, para trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí es cuestión de que la homeostasis de los animales esté siempre en sus términos normales para poder despegar, para poder producir y darnos buenos resultados. Luego vienen las líneas pesadas, que generalmente son las que se usan para producción de carne, los famosos broilers, que de alguna manera, por su mismo peso, son más tranquilas, son menos reactivas y de tal manera que por eso también tienen esa condición, ¿no? Que permiten, al ser más tranquilas, permiten un consumo de alimento más tranquilo, valga la redundancia, ¿para qué? Para que se traduzca en mayores rendimientos de ganancias de peso, etc. Y bueno, también una de las cosas que hay que comentar, que las líneas genéticas actuales perdieron una condición, que es la famosa cloquez de las gallinas. Lógicamente también tiene que ver algunas cuestiones hormonales de los animales, cuestiones ambientales,
y la conducta misma propia de las aves que, como les comento, ellas siguen con su condición de anidarse, con su condición de utilizar un espacio común para los nidos, de tal suerte que cuando nosotros vamos a explotar, a tener ya, cuando tenemos pollas que van a romper postura, que se estima más o menos de acuerdo a la condición de los animales, a la línea genética, si es semipesada, si es pesada, generalmente entre 18 y 24 semanas de edad es cuando ellas rompen su postura, de tal suerte que se recomienda que unos 8 días antes de que se empiecen a dar las famosas posturas de huevos bebé, que le llaman los huevos pequeños, que actualmente también tienen buen mercado. Había antes problemas, ahorita ya hay buen mercado para poder comercializar los famosos huevos bebé, o son los primeros huevos que ponen estas gallinitas, y se recomienda pues colocar sus nidos de preferencia 8 días antes de esta puesta de postura. Otro de los trucos que también se utiliza es que aquí a nivel donde está el nido, se colocan unos huevos que le llaman huevos entrenadores, son unos huevos de plástico, los cuales se enredan con un hilo rojo, amarillo, verde, del color que sea, pero preferentemente que sea un color brillante, un color de los que les comenté, de los básicos, para que ellas estén identificando ahí con ese color la pieza de huevo, y con eso ellas empiezan a acostumbrarse a que ahí va a ser el periodo de postura, y evitamos el hecho de pérdida de huevo por la postura de huevos fuera del nido. Aunque a veces se da que hay una gallina que escoge un solo nido para ella, también se dan cuestiones grupales donde anidan, donde opositan en un solo nido, de tal suerte que es importante que el nido sea lo suficientemente amplio también para que no haya pérdida de piezas de huevo, y no haya peleas entre ellas, y que esté suficientemente ventilado también para que se pueda posar bien la gallina y su cama adecuada, ¿no? Por ahí más adelante van a ver algunos ejemplos de nidos, de nidales. Y bueno, ¿por qué es importante esto, no? Esa es otra parte que viene a dar con el bienestar. Se prohíbe la sobrepoblación en las unidades. Está prohibidísimo el hecho de que los espacios físicos sean excesivamente hacinados, porque esto provoca problemas, pues como todos sabemos, de canibalismo, de hacinamiento, de pérdida de alimento incluso, de tal suerte que se recomienda en términos generales, de acuerdo a los climas, se recomienda que se establezcan entre 6 a 8 gallinas por metro cuadrado, y en términos de producción orgánica no se aceptan este tipo de naves donde están amontonadas las gallinas, donde están amontonadas las aves. Se debe de calcular la nave en función, el máximo recomendable para tener en una nave avícola son de 4,000 gallinas por nave. Por ahí en uno de los seminarios que hemos dado, acudió un compañero por ahí de Los Cabos, donde él empezó a trabajar con gallinas a nivel de pastoreo. Después empezó a hacer algunas naves, pero estas naves son lo suficientemente amplias, en las cuales mínimo tiene 3,800 gallinas con capacidad para 4,000. Tiene 2 naves, a partir de ahí esas gallinas es su dormidero, duermen, y por la mañana salen a pastorear en unos extensos campos de pastoreo que tienen ahí. Y bueno, les comento desde ahorita, tiene una gran capacidad de comercialización, llega a comercializar su huevo hasta 6 pesos la pieza. Entonces estamos hablando de un negocio que está en boga y que tiene que ver mucho con todas estas cosas, ¿no? Lo básico ahorita es eso, es observar las condiciones naturales de las aves, su comportamiento, para a partir de ahí darles las condiciones necesarias para que estén óptimamente produciendo. Y bueno, hay una de las cosas que también se usa para el bienestar de las aves, y es el uso de, sobre todo en climas cálidos o en climas fríos, unas cosas que le llaman perchas frías o perchas calientes,
donde se implementa dentro de la nave este tipo de tubería con tubería PVC, de la cual cuando hay épocas de exceso de frío, se hace circular agua tibia por aquí, de tal manera que las aves suben aquí a este tubito para que ellas con sus patitas termorregulen su cuerpo y reduzcan los efectos del frío o igual los efectos del calor. Entonces, esa es una de las cosas que prácticamente se puede hacer en donde tengamos la necesidad de hacerlo, sobre todo en climas muy cálidos, ¿no? De tal manera que una vez que nosotros tratamos de observar todo este tipo de comportamientos y en base a eso les damos las condiciones necesarias para que produzcan, para que estén cómodas, vamos a evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Que es el picaje, ¿sí? El picaje de las plumas. Una de las cosas prohibidas en la agricultura orgánica es esto, ¿no? El amontonamiento, el enjaulamiento de gallinas. Está prohibidísimo todo esto, ¿no? Tiene que ser en libre o garantizar ciertos espacios físicos, sobre todo, como lo vieron hace rato, que permitan que las gallinas estén libres. Entonces no vamos a tener problemas de picaje, de consumismo de plumas, de canibalismo, de dolores articulares por el amontonamiento en las jaulas, la famosa histeria que ya les comenté por estrés, por amontonamiento, y el famoso corte de pico y la famosa también, en lo que se pueda, la cresta, ¿no? La cresta y las barbillas, que también son órganos que permiten termorregular a los animales. Sobre todo, pues esto se da mayormente los que ya han trabajado, los que han estado en granjas de pollo de engorda, es donde más se da este tipo de cosas. Y bueno, ¿qué sistema vamos a usar? ¿Qué sistema es lo que vamos a utilizar nosotros para nuestras gallinas? Desde ahorita les digo, el intensivo no está permitido, ¿sí? No está permitido, ¿por qué? Porque esto es lo que se trata de evitar, el amontonamiento de los animales, el estarlos obligando a la sobreproducción con sistemas artificiales, lo van a ver aquí adelantito en una lámina, tener bien acomodadas sus lugares de confort, como es esto, su cama bien seca, una cama adecuada, puede ser cascarilla de arroz, puede ser viruta, puede ser rastrojo puro sin maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de utilizar la cama. Puede ser esto a nivel de un pequeño cobertizo donde las gallinas llegan, aquí se alimentan. Este es un arenero donde aquí no había. ¿Para qué? Para evitar desnudez del suelo. Estas gallinas salen, se pastorean y al pastorear, bueno, llegan aquí se les puede brindar agua. Y también igual esto, ¿no? El evitar estos amontonamientos de animales que puede ser, pues, condición para que los animales no estén cómodamente. Todo esto ha dado en que se han dado pues algunas líneas específicas, líneas genéticas, las cuales ya están ahorita, incluso hay algunas líneas genéticas que se han desarrollado y que se han comportado muy bien en pastoreo, sobre todo las semipesadas. No vendo gallinas, pero hay una línea ahorita que es la Loma, la Isa Brown, la roja, es esta gallina que está aquí atrás. Esta es la Isa Brown, es la que hasta el momento ha dado mejores resultados en cuestión de producción de huevo, de libre pastoreo, producción de huevo orgánico. Lo van a ver por qué los términos no son iguales o por qué no debe decirse. Es que es libre, es huevo, ¿por qué tiene que decirse tal como es? Porque hay normatividades que lo vamos a ver más adelante. Entonces, de tal manera que se han estado pues haciendo líneas genéticas donde se trata de eliminar animales más resistentes a estreses, a estéril, a las histerias, ¿no? De tal manera que esto es lo que se ha estado dando últimamente en las empresas que se dedican a este tipo de cosas. Y bueno, en términos generales, tenemos que decir que una gallina, tiene estas cualidades, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas de producción, las cualidades de una gallina es esta, ¿no? Una gallina te elimina 6 metros cuadrados de insectos, te convierte 5 kilogramos de desechos de alimentos en un huevo. Esos son estudios, son promedios que se han hecho.
Se estima también que su excremento se fertiliza un promedio de 15 metros cuadrados al mes cuando las utilizamos en sistemas de pastoreo, que es un principio básico de la cuestión orgánica. Les voy a decir más adelante por qué. Tiene una capacidad de triturar una pila de hojas en 2 días. También tiene la capacidad de romper el ciclo de algunas plagas y enfermedades de frutales. Tiene la capacidad de combatir malezas de 50 metros cuadrados. Y también igual tiene un estiércol suficiente para producir 1 metro cúbico de composta. De tal manera que según este amigo, Justin Rhodes, dice que esas son una de las cualidades importantes que tenemos que tomar en cuenta de una gallina, ¿no? Y bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ver esta situación. El agricultor orgánico y su alcance comercial, ¿por qué últimamente se le ha puesto mucho cuidado a este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de gallinas, por ejemplo, tienen aquí su sistema de pastoreo, ¿sí? Algunas, de acuerdo a su propósito, hay gente que dice, yo quiero producir huevo fértil, bueno, entonces le ponemos gallo. Hay gente que dice, yo no quiero huevo fértil, pues entonces le quitamos el gallo, que sean las puras gallinas. Pero bueno, es de acuerdo al propósito de cada quien. Por aquí, por ejemplo, tengo amigos que tienen una parte de gallinas con gallo y ahí sacan sus pollos orgánicos también, o pollos de libre pastoreo, o pollos camperos, o pollos libres, o pollos alegres, o pollos al aire, etcétera, etcétera. Hay diferentes términos, ¿no? Entonces, en términos generales tenemos que, no vamos a hacer una cuestión estadística completa, pero se dice que México es un país que tiene una gran capacidad de producir proteína animal a nivel mundial. Se estima pues que en términos generales, en producción de pollo somos el 4º productor mundial. En producción de huevos somos el 5º producción mundial de huevo. Para que vean, de ahí partimos como nosotros los mexicanos o nuestro país tiene mucha capacidad o tiene mucha presencia. Y una de las posibles líneas de la rectoría del gobierno para producir carne es que se tiene que producir en función de indicadores de demanda y de consumo. Es decir, tenemos que ubicarnos en qué mercado vamos a estar inmersos, ¿sí? ¿Por qué? Porque desgraciadamente ahorita hay mercado para todo. Tenemos que buscar nuestros nichos de mercado. Es así como, por ejemplo, hay quien dice, bueno, yo voy a producir huevos libre pastoreo porque donde lo voy a vender me lo pagan. Desde ahorita tenemos que ver si vamos a producir huevo en una ciudad donde, o en una parte donde el ingreso promedio de la gente es para mínimo comprar 6 piezas de huevo a la semana, pues no lo vamos a hacer. Entonces, desde ahorita tenemos que empezar a estudiar si vamos a producir. Ahorita ya la tendencia ya no es que producir por producir. La tendencia ahorita es a quién le voy a vender, quién me quiere comprar y sobre qué condiciones me van a comprar. Eso es lo que hay que ver ahorita. Ya no podemos producir así a ver quién me lo vende, a ver quién me lo compra, etcétera, ¿no? Tenemos que ver quién nos va a proveer de productos competitivos. Vamos a innovar. Ahorita lo vamos a ver adelante los diferentes tipos de huevos que hay, los huevos, famosos huevos diferenciados, ¿no? La otra es las materias primas. Acuérdense que la agricultura industrial, la agricultura industrial sobre todo depende mucho de insumos externos, como es la pasta de soya, como es la harinolina, algunos granos. Entonces está muy cuestionada actualmente la competencia que tenemos, sobre todo las especies intensivas, la competencia que hay de granos con la humanidad. Está muy de moda ahorita la cuestión de la huella de carbono, que bueno, por eso se están impulsando mucho los sistemas extensivos de producción. En el caso de la ganadería bovina, los sistemas silvopastoriles, los sistemas basados en el famoso pastoreo boazano, Seibory, donde está basado en las famosas, los rebaños de los países africanos, donde se está poniendo mucho cuidado en este tipo de tendencias, pues el tratar de reducir al máximo posible la producción intensiva
porque eso está dando al traste. Hay un video muy interesante en Netflix sobre este asunto, sobre la gran cantidad de huella de carbono que tiene el ganado, la ganadería intensiva sobre todo, ¿no? La otra es normas simétricas para importar y exportar. En la parte normativa vamos a ver eso de la simetría de normas, ¿sí? Y la otra es esta, las buenas prácticas de producción, que es en lo que estamos, buenas prácticas de producción, ¿para qué? Enfocadas al bienestar humano, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el bienestar humano. Luego viene algo que se llama el control de enfermedades, los trastornos metabólicos. Actualmente está muy de moda el asunto de los resistencia a la microbiana, la contaminación con algunos productos que se utilizan como promotores de crecimiento que ocasionan problemas metabólicos al humano. La otra es fortalecer la sustentabilidad de la cadena avícola, que estamos hablando de esto, ¿no? Tratar de establecer sistemas de producción más amigables con el ambiente. Y una de las cosas que tenemos que trabajar mucho, y ya se está trabajando sobre eso, es la desmitificación de productos avícolas, sobre todo el huevo, el asunto de que el pollo tiene clenbuterol, de que está contaminado, el asunto de que el huevo es precursor de colesterol, cosa que no tiene nada que ver. Actualmente ya incluso hay estudios que dicen que tú te puedes comer una pieza de huevo al día y no pasa nada. Entonces, todo eso tenemos que ir borrando, pues, contra el producto. ¿Por qué? Porque eso pega, pues, en la comercialización. La otra es la utilización de algunas cuestiones de nanotecnología en la producción. ¿Para qué? Para tratar de depender menos de cuestiones que alteren o que adulteren los productos. Sobre todo, un principio básico en la huevo orgánico es que no se produzca, pues, con productos alterados genéticamente, sobre todo forrajes y granos, ¿no? En términos de consumo, pues tenemos que, se estima que para el 2024 la mayor demanda de proteína animal a nivel México va a ser de carne de pollo y huevo, ¿no? De tal manera que tenemos una oportunidad pues ahí más o menos importante de poder producir, ¿verdad? Para poder vender, porque va a haber demanda en función del ingreso, ¿no? Tiene que ver mucho con el ingreso. ¿Por qué? Porque no vale igual un kilo de carne de pollo a un kilo de carne bovina, entonces no todos tenemos la capacidad de vender, comprar, ¿no? Y a nivel mundial, también los parámetros más o menos van parecidos. Sí, se estima también que para el 2024 se va a incrementar mucho la demanda de carne de pollo. En el caso de cerdo, bueno, en este momento cuando se hizo esta gráfica, pues no había el problema de la peste porcina, pero pues también igual, ¿no? Va a haber demanda de carne de cerdo, sobre todo en los países asiáticos. Entonces, estamos viendo pues alguna oportunidad de trabajo. Y bueno, otra de las cosas es que en términos de la producción, ya todo mundo, la mayor parte de los que nos desenvolvemos, sabemos que en términos generales el mayor porcentaje de costo de producción de un kilo de huevo de los alimentos pecuarios es el alimento, ¿no? Estamos hablando de un 71, casi 70%, 71%, de tal manera que tenemos que buscar fuentes de alimentación que reduzcan estos costos, ¿sí? Y que sean fuentes de alimentación que también no provoquen problemas de alteraciones metabólicas en los animales. Entonces es el secreto ahorita de poder trabajar en la agricultura orgánica con otras fuentes de alimentación que no sean tan dependientes de granos y materias del exterior, ¿no? De tal manera que estamos hablando de esto, ¿no? Tenemos de producir sin contaminar. Es el asunto del bienestar animal, el asunto de tratar de compaginar estos tres círculos, ¿no? El ambiente externo, el ambiente interno nuestro, nuestras granjas, tratar de, en función del bienestar, tener la famosa rentabilidad. Entonces, tenemos que tener algo que se llama medicina curativa. Ya no es posible tener que estemos trabajando con animales enfermos. Tenemos que trabajar con algo que se llama medicina preventiva. Y parte de la medicina preventiva, sí es cierto, en la agricultura orgánica hay algunas cuestiones químicas que no están permitidas, hay algún tipo de vacunas que no está permitido, el Nocastle sí es permitido, pero dentro de la legislación hay una lista de sustancias permitidas para poder utilizarlas en toda la cuestión de explotación orgánica, ¿no? Entonces, esto tiene que ver
con que pues tenemos que aplicar la medida del bienestar en la producción. Tenemos que tener una valoración del bienestar que requiere de diferentes medidas de carácter fisiológico, como lo vieron, el tratar de implementar ciertas medidas de bienestar en función de su comportamiento, ¿sí? Y con eso poder tener una buena calidad del producto. Y la otra es que tenemos que tener qué objetivo vamos a hacer, o sea, para qué vamos a producir. Es decir, qué calidad vamos a dar, ¿para qué? Para alcanzar un máximo beneficio económico. Recuerda que también estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de algo que lo vamos a hacer porque se nos ocurre. Cuando hacemos alguna actividad pecuaria, que el mismo término lo dice, todo lo pecuario tiene que ver con el dinero, porque para los que no sabían, el término pecuario implica dinero, porque tiene sus orígenes en los romanos, porque etcétera, era la medida de cambio en esa cultura, la pecunia, de ahí viene el asunto de lo pecuario. Entonces, todo lo que tiene que ver con pecuario tiene que ver con negocios, tiene que ver con dinero, pero actualmente es no atentar contra el medio ambiente. Y la otra es, como dice aquí estos amigos, la pregunta básica es cómo equilibrar una producción avícola rentable que de alguna manera tenga que ver con el bienestar de las aves. Esa es la pregunta clave. Por eso es importante conocer estas cosas, ¿no? Conocer el comportamiento, conocer sus condiciones de producción normales y poder de ahí despegar y tratar de implementar ciertas alternativas de trabajo, ¿no? Y bueno, en términos generales, ¿qué implica? Implica el ambiente físico, implica cuestiones de termorreceptores, los cuales de ahí se van al hipotálamo se va al centro de la seda, al centro del apetito, al centro termorregulador, de ahí se viene toda una serie de procesos metabólicos que tienen que ver con la producción de huevo, carne, etcétera, etcétera. Y luego vienen los asuntos que les comentaba, ¿no? De la cuestión de homeostática, donde está bien la temperatura sanguínea, otra vez el hipotálamo, hay factores de liberación de hormonas, sí, está el centro termorregulador, entonces vienen las glándulas endócrinas, se liberan toda la serie de hormonas que tienen que ver con la producción del huevo, la producción de carne, ¿no? Entonces aquí es como nosotros tenemos que jugar con este tipo de cosas. Y bien aquí una explotación que tiene 3, 4 niveles de producción, es una explotación realmente intensiva que lleva la producción industrial, que bueno, cada quien tiene su forma de trabajar, pero esto es lo que está cuestionado, pues, en la cuestión orgánica. El hecho que estos focos estén prendidos casi toda la noche, el hecho de que las gallinas estén hacinadas, el hecho de que estén comiendo alimentos terminados con algunos adulterantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que valorar a la hora de trabajar con este asunto. ¿Y qué tiene que ver con el proceso productivo? Bueno, pues es tener una buena planta de incubación, los laboratorios que nos brindan medicamentos, la industria, los insumos, los equipos, las materias primas, los concentrados, etcétera, etcétera, que todo esto tiene que ver con sus programas de manejo, programas de nutrición, sus programas sanitarios, sus programas de clasificación de huevos, sus procesos de crianza de las aves. Vean esta cómo tiene estos extractores de aire, ¿no? El cuate con su respectivo uniforme y todo esto tiene que ver con sus cortinas rompevientos automáticas. Una nave de estas así industrializada para 10,000 aves más o menos anda costando 4 o 5 millones de pesos, sin las aves adentro, ¿no? Faltan las aves. Entonces, para que le saquen cuentas. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Producir huevo fértil, gallina de desecho, pollo de engorda, las mortalidades que pueden hacerse compostas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Como les decía, tenemos que decir, hay que celebrar el huevo, tenemos que decir, vamos a producir un producto sano, inocuo, ¿sí? Un producto que tiene que ver con esto, ¿no? Que nosotros no hemos tenido, no se han hecho muchas campañas que propicien el consumo del huevo. ¿Por qué? Por los mitos creados por los mismos, la área médica humana, que ha tratado, pues, o que de alguna manera ha creado esa tradición de que el huevo es dañino, ¿no? Y otra cosa son los famosos sustitutos de alimentos, que nos dicen son los famosos productos milagrosos, ya que dicen, bueno, yo no tomo huevo, mejor me tomo estas cosas y bueno, no voy a tener un producto sano, ¿no? En términos generales, ¿sí? Esto es comer un huevo, ¿no? Tenemos minerales, tenemos calorías, ácidos grasos insaturados, tenemos antioxidantes, ¿sí? Es conveniente para todas las etapas de la vida,
se estima que un huevo te da el 10% más del 10% de la proteína recomendada a diario, tiene aminoácidos, tiene bueno, un huevo es 100% envasado de origen, no pasan más que por el proceso de recolección, porque está prohibido en huevo orgánico, está prohibido lavar los huevos, está prohibido, por eso es importante también un sistema de recolección higiénico y limpio. Tiene vitaminas de la E. Esta es una cosa que según la FAO es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, ¿sí? Es una aportante importante de colina para las mujeres embarazadas, para la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo muchas de las cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos nosotros, actualmente ya se tienen que destacar. Tenemos que decir, mira, un huevo te da todo esto. Esta filmina, espero que les sirva, es muy importante, muy bonita, me gustó porque es de la FAO, es una lámina que se estableció para dar este tipo de cuestiones, ¿no? En términos generales, el futuro de las investigaciones en el sector avícola, sobre todo el avícola, el orgánico, es que los alimentos balanceados sean menos dependientes de, ¿cómo se llama? De productos transgénicos, aprovechar el potencial genético de las aves sin descuidar su bienestar. ¿Por qué? Dices, bueno, yo voy a atentar con su bienestar, pero de alguna manera voy a mejorar mi rentabilidad. No, el secreto es mejorar rentabilidad sin atentar contra su bienestar. Y la otra es, pues, establecer otras normas de seguridad más amables con la cuestión de la producción orgánica. ¿Para qué? Para que podamos ingresar a esto, ¿no? La situación aquí tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el análisis de riesgos, así como los aspectos de control, puntos críticos de control. Eso tiene que ver con sistemas de calidad, el famoso HACCP, el famoso control estricto de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos que compartir con ustedes y también decirles, ¿sí? Que, pues desgraciadamente, factores como la obesidad, enfermedades crónicas, han impactado, pues, el consumo del famoso huevo genérico. El huevo genérico es el que se produce en las granjas. Ese es el nombre del huevo genérico. De tal manera, ¿sí? Que ahorita ha surgido un término que se llama huevo diferenciado. El huevo diferenciado es, ¿sí? Es un asunto que una oportunidad muy buena para los pequeños productores. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos la oportunidad de brindar alimentos saludables. Es decir, cada quien, o sea, las empresas fuertes, Bachoco, etcétera, etcétera, tienen ellos también, ellos tienen su derecho a producir su huevo como ellos quieran. O sea, no pasa nada. El problema es que incluso ellos ahorita ya están están tratando de implementar, por ejemplo, sistemas de recolección de huevo en piso. Están tratando sistemas de producción de huevo ya sin jaula, ¿sí? Ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están viendo que las tendencias del consumo es alimentos inocuos, alimentos que no provengan de cuestiones industriales. Entonces, eso es una oportunidad para los que de alguna manera queramos ingresar en pequeña escala. Les digo, el tamaño máximo de una granja productora de huevo orgánico no debe de ser más de 4,000 huevos, por la cuestión del manejo, por la cuestión del aporte de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de huevos hay? Se dice que, por ejemplo, México, se estima, pues, que tenemos un consumo per cápita casi 30 kilos de producción de huevo. Se estima que para el día de 2030 ya tengamos un consumo de 33 kilogramos por mexicano. ¿Por qué? Por cuestiones de ingreso, por cuestiones de que la carne, acá la proteína derivada del cerdo, del bovino, es cada día más cara y los sectores de pobreza cada día tienen menor capacidad adquisitiva. Es por eso también que tenemos que escoger el mercado donde vamos a ingresar, porque no vamos a ir a vender huevo orgánico donde una colonia popular o una colonia, sin ser despectivo, donde no nos van a poder comprar una pieza de huevo de 4, 5, hasta 8 pesos, como vale ahorita un huevo orgánico. ¿Sale? Entonces tenemos que tener esta cualidad, ¿no? La otra es que es un alimento, como les dije, como la imagen, un huevo diferenciado es un huevo que tiene muchos nutrientes. Y bueno, aquí tenemos, ¿sí? Aquí ya hay, por ejemplo, ya existen en el mercado huevos con provisiones de ácido linoleico, con algunas pigmentos vegetales
ya no se permite los pigmentos químicos en la producción de huevo. Los pigmentos vegetales derivados sobre todo de la flor de cempasúchil, que es uno de los más utilizados en forma natural. Huevos, hay huevos ya con un alto contenido de ácidos grasos, que tiene que ver con la alimentación que les dan a las gallinas, ¿sale? La otra es los huevos que vienen, incluso ya hay huevos adicionados con vitaminas, con minerales. Existen huevos diferenciados que también se usan en la industria para evitar el Escherichia coli. Entonces, es como también hay otro tipo de huevos diferenciados, no estos, por el nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un huevo vegetariano es un huevo donde las gallinas se les dan puras verduras de comer, ¿sale? Huevos orgánicos, que son de los que estamos hablando. Los huevos de pastura son huevos que se les da, le llaman pasturas vegetales, pero a nivel de pastoreo, con libre movimiento. Ahorita vayan los que conozcan el Costco, por ejemplo, hay una marca de huevo que se llama las gallinas felices o alegres gallinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay ahorita en moda, ¿no? De moda, ¿sale? Y la otra es que hay otro segmento de mercado que, bueno, no nos corresponde, ¿sí? Donde también se puede pagar un sobreprecio por esto, ¿no? Entonces, de tal manera que tenemos ahorita huevos de colores, ¿sí? Huevos grises, huevos azules. Hay un tipo de huevo, por ejemplo, que es tipo gourmet, que lo produce una gallina francesa que no recuerdo el nombre ahorita, la raza, pero es negra completamente y te produce huevos gourmet negros, que son muy caros en los restaurantes. Entonces, hay gente que dice, bueno, a mí yo quiero comprar huevos morados, huevos azules. Ahora, otra cosa, dicen, es que el huevo marrón es más nutritivo que el huevo blanco, no es cierto. O sea, ahora, otra de las ventajas que tenemos, que ahorita todo el huevo que es marrón se identifica como huevo de rancho, ¿sale? Antes era huevo de rancho, entonces ahorita es huevo marrón. Entonces, por eso las industrias avícolas implementaron la producción de huevo marrón, porque, bueno, vamos a tener mayor mercado con el color de la cáscara, ¿sale? Pero el contenido nutritivo es el mismo. Entonces, de tal manera que podemos encontrar huevos de 27 pesos, huevos de 72, huevos de 75. Podemos encontrar los famosos huevos de libre pastoreo, que son estos. Huevos orgánicos, que es aires del campo. Esta cartera, por ejemplo, cuesta casi 95, son 18 huevos a 95, casi 100 pesos. Esta trae 30 y ¿qué? 36. No, son 18, sí, trae 36 huevos. Esta te cuesta casi 220 pesos, ¿sí? Ah, pero también hay claras de huevo líquidas. Hay gente que dice, el doctor dice, ya no comas yema. Bueno, pues entonces voy al Sam's, al Costco y compro mis yemas, mis claras de huevo líquidas que se utilizan en pastelería. También está la yema, el huevo líquido, el huevo en polvo, etcétera, 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 ¿sí? Lógicamente no todos vamos a poder ingresar a este tipo de mercado, pero hay esa cualidad. Y bueno, cuando vamos a hacer un gallinero tenemos que tener esta cualidad, este cuidado de que nuestros gallineros sean bien orientados. Cuando es clima cálido, ¿sí? El sol es oriente y poniente, ¿no? Así es como debe de ser orientada la nave. Cuando es clima frío, la nave es así, ¿no? Que el norte le queda hacia arriba, es decir, que el sol de la mañana les entre por aquí y les salga por este lado. Claro, con sus correspondientes, cuando tenemos los famosos dormideros o las naves donde van a descansar nuestras aves, ¿no? Y bueno, ¿cómo hay gallineros? Diferentes tipos, ¿sí? Gallineros. No puede haber naves, sí puede haber naves así como esta, es una nave que no le caben más de 4,000 gallinas. Y es donde se les provee una parte de alimento, no se les da todo. Si ustedes ven aquí, las gallinas salen a pastorear. Tienen sus áreas de pastoreo, ¿sí? Puede ser, incluso miren, este señor con cañejotes de gallina, de maíz, hizo aquí su ponedero, y aquí hizo su instalación para sus gallinitas. Este cuate aquí tiene, aquí por aquí saca los huevos, aquí tiene sus gallinas, aquí les da de comer, aquí duermen las gallinas, etcétera, etcétera. Este señor, vean cómo tuvo una cualidad de hacer un gallinero, donde aquí, por ejemplo, tiene un estercolero para lombrices. Aquí las mete un rato, las gallinas comen lombrices. Acá comen pastoreo de algunos forrajes verdes, ¿sale? Entonces, esa es parte de la estrategia. Este cuate las pastorea en estos túneles, le llaman túneles de pastoreo. Estos están un poquito cuestionados por esto, ¿no? Porque las tienen un poquito encerradas. Pero bueno,
están en términos medios, ¿no? Entonces, incluso estos túneles, los sirven para la agricultura, se llaman túneles de agricultura, túneles para cultivo de hortalizas, etcétera, se pueden utilizar en avicultura. Este cuate pues tiene su nave de madera, sus percheras, ¿sí? Y los comederos aquí colgados, ¿sale? Una de las cosas que hay que importar decirles cuando ustedes vayan a implementar un producto de una explotación con este tipo de comederos, no los llenen completamente porque esto ocasiona desperdicio de alimento, porque al llenarlos completamente lo que queda arriba, en lo que se lo comen las gallinas, se va degradando su calidad. Se recomienda tener siempre los comederos a la mitad, ¿sale? Entonces, esa es una de las cosas que, bueno, no se da en los libros, se da en la práctica, entonces tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Son tipos de ponederos. Aquí, por ejemplo, miren los nidos, ¿sí? No necesitamos ser tan sofisticados. Vean este cuate cómo hizo su nido aquí con este galón, lo abrió por un lado, le puso arenita, con estas cubetas, este señor con estas cajas que venden ahí, por ahí donde venden plásticos. Esta ya es un ponedero ya bien hecho, donde ya ahí tiene cierta estructura. Este es automático porque aquí el huevito que cae hacia abajo. Entonces son tipos de nidales. Los tipos de comederos, bueno, pues hay aquí de estos de lámina, ¿sí? Estos de, por ejemplo, vean cómo podemos hacer un comedero sin que nos cueste muy caro. Por eso es importante eso, el jugar con la condición rústica de las gallinas. Vean cómo se hacen comederos con PVC. Aquí, miren, aquí este cuate tiene aquí la gallina come exclusivamente lo que va a necesitar, no hay peligro de que tire como por ejemplo. Vean estos, por ejemplo. Otra condición importante cuando cuando pongan comederos de este tipo de tolva colgantes, siempre el comedero debe dar a la altura del esternón de la ave, ¿no? En la quilla del esternón aquí. ¿Por qué? Porque una ave que no, o sea, que no está a esta altura, se le dificulta el obtener su alimento. Estas como quiera, más o menos vean a la altura del comedero, también igual, ¿sale? Entonces, esto es importante, pero vean los bebederos, también igual, o sea, no necesitan una sofisticada tecnología. Miren este cuate con una botella de Coca-Cola, hizo su bebedero para sus gallinas. O sea, es cuestión a veces de no es que hay modelos, no, es cuestión de buscarle, porque bueno, estos comederos ya terminados, lógicamente son más caros, pero pues tenemos este tipo de ejemplos que hay más, ¿no? No, estos son más o menos los que los puse para que los vieran. Estos son los tipos de instalaciones para pastoreo. Vean, por ejemplo, estas gallinas pues andan como ¿cómo se llama? Con sus mallas aquí, las rotan, las pastorean un ratito. Esto está cuestionado, los pollos así encerrados, eso no es importante, pero sí lo pueden hacer, le llaman jaulas móviles. Vean a este señor cómo anda moviendo la jaula en función ¿cómo se llama? De la disponibilidad de forraje. Las tiene más libres. Estas mallas las usan en agricultura para la horticultura, para pepino, tomate, estas las pueden servir de cercos. Vean estos también igual. Y este señor salió más listo. Este señor aquí sube sus gallinas con una camioneta y aquí tiene su comedero, tiene su bebedero, aquí trae su agüita, aquí les da su poquito grano y las gallinas andan todo el día aquí. Ya llega una hora en que solitas se meten, aquí adentro tiene sus nidos, ¿no? Eso se llaman jaulas móviles de pastoreo, ¿no? Y bueno, en términos generales de comida, de nutrición, pues tenemos que tener presente, ¿sí? Que las gallinas tienen esta cualidad, ¿no? Tienen que consumir proteínas, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las gallinas comen lo que les den, ¿sí? Son omnívoras, por lo tanto, una recomendación, no les den ¿cómo se llama? No les den manzana, porque la manzana trae en la semilla unos componentes que se convierten en cianuro, entonces es difícil. A veces tengan ese cuidado los que les vayan a dar algunos desperdicios. Por ejemplo, las juguerías, las naranjas se las comen bien, los desperdicios de zanahoria, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí hay manera de alimentarlas con hojas, con alimentos balanceados en menor escala y con algunas semillas, hortalizas de legumbres varias, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es un plan general que se propone cuando nosotros compramos pollita para desarrollarla, ¿sí?
pero es cuando decimos, bueno, yo compré pollita, los primeros 2 meses sí se les da su alimento completo, balanceado, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan un buen desarrollo sus primeros 2 meses. Posteriormente, entre los tercero y quinto mes, ¿sí? Se pueden ya empezar a dar algunos cereales quebrados, maíces, restos de comidas, pastos, hojas, verduras, etcétera, etcétera. Sojas, hasta empiezan a dárseles lombrices, algunos insectos, para que se vayan acostumbrando a que no van a comer puro alimento terminado. Y ya después del quinto mes, entonces ya se promedian más o menos entre 80 y 100 gramos de alimento terminado, ¿sí? Por gallina, y ya lo demás lo completan en pastoreo, lo completan con otro tipo de cosas, ¿no? En donde ya podemos darles desperdicios, verdeo, que le llaman, es cuando lo sacamos a pastorear, ¿sale? Entonces, este es un plan de alimento que se propone. Y hay otra que está muy de moda ahorita, que se llama forraje verde hidropónico, en el cual se hacen charolas, ahorita van a ver un ejemplo, se ponen a germinar algunos cereales. Con esto, de entre más o menos 12, 15 días, tenemos ¿cómo se llama? 6 a 9 kilogramos de forraje por charola. Este es un ejemplo de cómo las gallinas se hace el germinado aquí. Una vez que está el germinado a cierta altura, se les avienta ahí al corral o se les cuelga de algún comedero o algo y las gallinas se lo comen todo, ¿no? Y este es un alimento muy rico que nos permite reducir costos de alimentación, ¿sale? Y luego vienen alimentación basadas en pastoreo, donde también se siembran algunas leguminosas de porte bajo para que las gallinas hagan de cuenta como las vacas, ¿no? Salgan a pastorear y se coman todas las plantas que se puedan incrementar ahí en el área de pastoreo. Ojo, no se permiten semillas transgénicas de alimentos transgénicos en el caso de que queramos ingresar a lo que es la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, tienen que tener esa cualidad o ese cuidado, ¿no? Y bueno, dentro de los sistemas de pastoreo están lo que ya vimos hace rato, las famosas cajas fijas, las casas portátiles, los sistemas integrados donde se tienen naves de descanso y también se tienen áreas de pastoreo. Entonces son los sistemas que se utilizan. Igual se hace como en el ganado, se hacen algunas cuestiones de pastoreo, de rotación de pastoreo. Ya vieron cómo están un día, 1, 2, 3 días en un área, se cambian a la otra, etcétera, etcétera. Eso permite abonos. ¿Por qué? Porque es un principio de la agricultura orgánica, ¿no? Que el mismo excremento de la gallina sirva como recuperador de materia orgánica para el suelo donde estamos trabajando. Control de malezas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les decía, la distribución del estiércol es a través de las mismas patas de los animales. Esto permite el reciclaje de nutrientes del suelo, combaten plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de lo que es la inocuidad, ¿sí? Ahí una disculpa, la laminita es esto, ¿no? La inocuidad se convierte en algo que ¿cómo se llama? Es un derecho y es una obligación para el productor, ¿sí? Es decir, la inocuidad tiene que ver con la salud de las personas, ¿sí? Y los riesgos resultantes que transmiten los alimentos, como contaminantes, aditivos, toxinas, etcétera, ¿no? De tal manera que con nosotros, al ser productores de un huevo orgánico, tenemos la obligación, ¿sí? O es un requisito de producir alimentos inocuos. Y para el consumidor, bueno, igual, es un derecho y nosotros somos las dos cosas. Entonces, aguas con eso, ¿no? Y para eso existen las famosas buenas prácticas de producción. Estamos hablando de producción en la granja, producción a la hora de sacrificio, a la hora de la recolección del huevo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con unos manuales que ya existen, que se llaman manuales de buenas prácticas de producción y buenas prácticas de pollo en engorda, que permiten garantizar inocuidad, reducir riesgos de contaminación, de alguna manera ser competitivos. ¿Por qué? Porque es el primer paso para certificarse como productor orgánico. Primero tenemos que certificar nuestras explotaciones con buenas prácticas de producción y manufactura, ¿sale?
Hay un procedimiento establecido en la Senacica donde nosotros vamos y decimos, oiga, yo me quiero certificar como buen productor o productor inocuo, o le llaman el productor sobresaliente, de tal manera que con eso nosotros iniciamos nuestro proceso de conversión a orgánico, porque no podemos ingresar así, luego. Se habla de un proceso de conversión. Si estamos ya produciendo, por ejemplo, huevo de libre pastoreo, ok, yo implemento mis buenas prácticas de producción dentro del sistema que tengo de granjas de pastoreo y me inscribo al programa de conversión a agricultura orgánica o a huevo orgánico, que más o menos se habla entre 3 y 6 meses de conversión, porque se hace un procedimiento donde se van las empresas certificadas para certificar, te hacen un programa de manejo, lo llevas a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está normado, ¿sí? Y bueno, esto es promover que todo esto sea promovido a través de orgánico, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con orgánico es la conversión, la producción, el procesamiento, la elaboración, la preparación, el acondicionamiento, el almacenamiento, etcétera. Todo lo que tiene que ver con productos orgánicos tiene que ver con estos procedimientos, ¿no? Y tiene que ver con la verificación y certificación de los productos. Esto está debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación a partir del 2006. Hay una normatividad para huevo orgánico en el cual, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes se fijan en los centros comerciales, ya ahorita el huevo ya tiene fecha de caducidad. Entonces, nosotros no podemos comercializar un huevo después de 30 días de haber sido colocado en el anaquel, ¿sí? O de haber sido recolectado. Y tampoco podemos llevarlo al anaquel después de 5 días de haber sido recolectado, ¿sale? Son de las cosas que tienen que ver, perdón, con el asunto del huevo orgánico, ¿no? Entonces, debe de tener incluso sellos inviolables, fechas de caducidad y fecha de postura, se tiene que ver. Yo me he fijado en algunas, no trae la fecha de postura, trae la pura fecha de caducidad, pero es un requisito ante la Profeco. Incluso nosotros podemos quejarnos, decir, ¿saben qué? Se está vendiendo huevo que dice que es orgánico y no trae el famoso sello orgánico. Ahorita se los voy a mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver un huevo orgánico? Tiene que ver que tiene que tener una relación armónica entre la tierra, las plantas y los animales. Eso es, ¿sí? No atentar contra los animales, contra las plantas y la tierra, ¿no? Tenemos que respetar las necesidades fisiológicas de los animales, ¿sí? Su comportamiento. Y permiten el periodo de conversión que les comentaba, ¿sí? De tal manera que también se respetan las características distintivas de los animales. No están permitidas las mutilaciones. Y se prohíbe el uso de organismos genéticamente modificados o transgénicos. No se debe de usar en producción orgánica, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que ver? Que tiene que ver que la alimentación tiene que provenir de un forraje orgánico de buena calidad, las vitaminas de origen natural, las medicinas preferentemente deben ser homeopáticas. Ayurvédico tiene que ver con algo así de lo así espiritual y esas cosas, pero bueno, ahí lo ponen, ¿no? Como que lo ayurvédico tiene que ver ahí con esto. Se habla de medicina con acupuntura. Hay algunas vacunas que están permitidas por cuestión de campaña nacional, como es el Nocastle, ¿sí? El transporte tiene que observarse de acuerdo a la ley de transporte de alimentos, de tal manera que se debe de prohibir el uso de organismos transgénicos. Entonces, proveer, los principios es proveer alimentos nutritivos de alta calidad sin comprometer la integridad del consumidor, ¿sí? Hacer productos orgánicos, buenas prácticas de fabricación, utilizar productos que no sean químicos en el saneamiento, en la higiene de las unidades, etiquetados, el nombre debe decir orgánico, ¿sí? Y la empresa que lo certificó, empaques biodegradables, también es otro de las condicionantes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Las diferencias, ¿no? Un huevo un huevo de campo es 7 veces, tiene betacaroteno 7 veces más que un huevo de granja, ¿no? Tiene más vitamina que un huevo de granja. Tiene 3 veces más vitamina E que un huevo de granja. Tiene omegas 3 2 veces más que un huevo de granja.
Entonces, de ahí partimos de que por qué el huevo orgánico es importante, ¿no? Y esto es lo que les digo, la certificación de productos orgánicos tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que estemos certificados, y este es el sello orgánico. Si ustedes ven un producto en el mercado que diga orgánico y no trae este sello, aguas, es un fraude y ustedes lo pueden demandar, lo pueden, ¿cómo se llama? Lo pueden denunciar ante la famosa Profeco, ¿verdad? Entonces, el término de productos orgánicos, ¿sí? Todo lo que tenga expresiones orgánico, ecológico, biológico y denominaciones con prefijos bio y eco que se anoten en las etiquetas se consideran como sinónimos o equivalentes de orgánico para fines de comercio internacional o nacional. Pero tienen que estar con este sello, si no, hagan de cuenta que es un fraude, ¿no? Y bueno, todo esto está normado en la ley federal, está ahí un diario oficial de la Federación donde está la ley de productos orgánicos, el reglamento, está el acuerdo de las reglas de operación del distintivo, está el reglamento de la ley, están una lista de sustancias permitidas también por uso de agricultura orgánica, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están obligados? Los productores, los comercializadores, los importadores deben de cumplir con esta regulación nacional e internacional. ¿Y qué les decía? Estos son los organismos, son organismos certificados por Senacica, que son a los que uno tiene que acudir para ver si se certifican. En términos de costo, para los que les interese, más o menos anda sobre 300,000 pesos el procedimiento. Eso es lo que estima la Senacica, todo el procedimiento. Entonces, bueno, vamos a ver primero, a ver qué, ¿no? Yo les comento en los seminarios que he tenido, pues mucha gente dice, mejor me quedo como libre pastoreo, me quedo como huevo de gallina libre, me quedo como gallina, ¿cómo se llama? De huevos de verdura, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos, muy pocos. De hecho, las estadísticas lo dicen, ¿no? Hay 40,197 productores orgánicos en el país con 1,140,000 hectáreas, pero la mayoría son de origen vegetal. Casi pecuarios hay muy pocos productos. Y orgánicos hay como 3 o 4, huevo orgánico. Es ese Aires del Tiempo, el y no me acuerdo de qué otras marcas, pero por ahí están ahí en el mercado. Son muy pocas, ¿no? Y bueno, también les decía la simetría de las leyes. Ahorita actualmente todos los procedimientos de productos orgánicos están debidamente alineados a los lineamientos internacionales. Es decir, todos estos países se tuvieron que poner de acuerdo para poder comercializar, porque por ejemplo México tenía un procedimiento, la USDA otro, la Unión Europea otro, Canadá otro, Japón otro, de tal suerte que a la hora de que querían comercializar, Canadá no podía venir a México porque tenía México una condición que no le convenía a Canadá o México, Canadá, etcétera, ¿no? De tal manera que hay un Consejo Internacional de Organismos Reguladores Certificadores que alinearon toda su normatividad de tal manera que este sello es válido en todos estos países y este es válido en México. Y igual, es viceversa, ¿no? Todos estos sellos así están, ¿sale? Entonces, ¿qué es un huevo orgánico? ¿Sí? Es un huevo que no tiene sustancias químicas, que fue producido sin iluminación artificial y que de alguna manera tiene una libertad, que viven en un ambiente amplio, limpio, etcétera, con armonía con, ¿qué les decía? El animal, la tierra y el ambiente, ¿sale? En términos generales, principios generales, la producción orgánica tiene que ver una relación armónica con la tierra, el animal y el hombre, el bienestar animal, ya los comentamos, una adecuada densidad de alojamientos, evitar los amontonamientos, ¿sí? Que puedan echarse, dar vueltas, extender alas, caminar, rascar, picotear, asearse, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué tipo de razas? Bueno, en términos generales, la Rhode Island, la Plymouth Rock Barrada, la Isa Brown, que ahorita les decía, no la vendo, pero es de las que ha dado mejor resultado. Incluso ya hay algunas compañías una compañía que te vende gallinas cuello desnudo, que si se aplican vacunas, sí se aplican, específicamente nada más la de riengue, y creo que la triple aviar sí está permitida. El tipo de alimentación es en base a proteínas, antibióticos, que está prohibido, se me pasaba, en avicultura orgánica está prohibido la utilización de desechos de proteínas animales, como las harinas de carne, harinas de sangre, harinas de pescado, etcétera. También no se permite
la utilización de ese tipo de ingredientes para la alimentación. ¿Sale? Otra cosa, está prohibida las pelechas, se me pasaba. Las pelechas es cuando las gallinas terminan su periodo de postura en las granjas avícolas industriales, las someten a un estrés muy fuerte donde les suspenden el alimento, les quitan todo el alimento y les dan pura agua y las dejan. ¿Para qué? Para que produzcan plumas rápidamente y produzcan huevo. Eso se hace cuando el huevo vale y cuando no hay pies de cría disponibles para producir huevo o pies de crías para reposición de gallina. En avicultura orgánica está prohibida la pelecha, no se debe de pelechar. Se tienen que meter gallos, bueno, si queremos tener huevo incubable, es permitido. ¿Por qué? Para que podamos sacar una producción de pollo, ¿cómo se llama? Pollo campero, pollo orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? El despique también no está permitido, despicar a los animales. Generalmente el manejo debe ser de enfermedades, debe ser de tipo preventivo, usar homeopatías, productos permitidos. LPO quiere decir lista de sustancias permitidas en la agricultura orgánica, ¿no? Ese es en forma general. También dice que se recomienda el poner los nidos de 3 a 4 semanas antes de que rompan las posturas. Generalmente se hace con una semana antes, pero bueno, aquí se recomiendan de 3 a 4. Los espacios por aves, 6 aves por metro cuadrado, no alojar más de 4,000 gallinas por ave. El huevo de gallinas bajo libre pastoreo tiene mayores propiedades en cuanto a vitamina A, vitamina C, betacarotenos, omegas, etcétera. Los demás nutrientes son similares en los demás gallinas, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto les doy muchas gracias por su atención. Si hay algunas preguntas, si hay tiempo todavía, les agradezco mucho.